Los restos de la prisión medieval Barcelona salen a la luz. La puerta romana que daba a la actual Via Laietana, con sus dos torres, se amplió en la Edad Media para convertirse en el Castelbell. El castillo de los vizcondes pasó luego a ser la corte del Veguer, donde se situaron las salas de la justicia real y la prisión de Barcelona desde el siglo X y hasta el primer tercio del siglo VI. Todo ese edificio con casi 2 milenios de historia fue derribado entre 1823 y 1847. ¿Todo? No. Un muro resistió y todavía resiste, transpapelado en forma de medianera entre dos fincas hasta que ha sido identificado por sorpresa y restaurado durante las obras de reforma del Museu d'Història de la Ciutat, MUVA, que se inaugurarán a final de mes. Se trata de una pared maestra con partes de los siglos IV y XVI, que corresponde a las dependencias judiciales del Veguer, el representante real en la ciudad, y una ampliación del siglo XVI, cuando se crearon nuevas dependencias carcelarias en torno al patio de la prisión, y que ya restaurado, se convertirá en uno de los grandes atractivos de la nueva Casa de la Historia de Barcelona. Explica el director del museo, Jon Roca. Ha aparecido todo el muro, que fue uno de los laterales de la prisión que dio nombre, Baixada o Davallada de la Presó, hasta los años 50 a la actual Baixada de la Llibreteria. No. Tampoco. Las obras de reforma del MUVA en los años 90 se llevaron por delante toda esa pared al nivel de la planta baja, donde actualmente se encuentran las taquillas, y solo quedó a la vista a efectos decorativos un tramo en la sala Carreras Candi de la planta 2. Sin que, en un caso de cuchara de palo en casa de herrero, se prestase gran atención a qué eran esas piedras, porque se desconocía su existencia, como una parte de ese tramo de pared medieval ha caído también ahora. Pero la mayoría se convertirá en un nuevo elemento para conocer el pasado de la ciudad. Requiere explicar brevemente en qué consisten las reformas en marcha del MUVA y la historia de los dos edificios que la forman, Llibreteria 7 y la Casa Padellas. La actual reforma del MUVA dedicará la planta baja a actividades abiertas, el Ágora, la superior a investigación y las plantas 2 y 3 a la exposición permanente. Para ganar espacio, la exposición integra en un recorrido la Casa Padellas, el edificio gótico desmantelado por la apertura de la Via Laietana y trasladado piedra a su ubicación actual entre los años 30 y la inauguración del museo en 1943, y el edificio de Llibreteria 7, una casa de vecinos del siglo VI. Así que el proyecto arquitectónico, a cargo de Tomás Morato, preveía abrir 3 pasos entre los dos edificios, atravesando la medianera entre ambos, instalar un ascensor que diese servicio a los dos y derribar el forjado de los años 90 entre 2 plantas y unirlas con una escalera. Pero esa medianera era algo más de lo que se esperaba. El edificio de la calle Llibreteria se construyó tras derribar la prisión para trasladarla a la calle Reina Amalia, al igual que el que hoy alberga el Hotel Suizo y la pastelería La Colmena. Pero resulta que no se eliminó el muro compartido con los edificios vecinos más cercanos a la Plaza del Rey, sino que se aprovechó, y esa pared quedó reemparedada cuando se le adosó la Casa Padellas. Ya hemos dicho que en los años 90 no se le hizo mucho caso, ni ese elemento recibió protección patrimonial ni fue objeto de estudio arqueológico. Así que el proyecto arquitectónico en marcha no consideraba que hubiese allí ningún elemento patrimonial a proteger. Tampoco se hizo ninguna cata previa. El nivel de protección del edificio del siglo VI obliga solo a salvar las fachadas y documentar los derribos. Pero otra cosa sería una edificación del siglo VII, así que la Comisión de Patrimonio de Barcelona aprobó lo que parecía implicar solo abrir puertas en la pared de una casa de vecinos. Fue cuando se empezaron a derribar tabiques cuando detrás aparecieron las piedras medievales. Y los visto bueno a lo hecho han venido a posteriori, tras las indagaciones contrarreloj de expertos como Reinaldo González y Ramón Pujades y en una cumbre de campaña celebrada in situ por las comisiones de Patrimonio de Barcelona y de Cataluña, que, según fuentes del Departamento de Cultura, no obstante, aún está a la espera del informe que se ha solicitado a la de Barcelona. Los dos grandes pasos entre las dos fincas se abrieron afortunadamente, explica Morato y el investigador del MUVA Ramón Pujades, en un tramo de muro del siglo VI. Pero se amplió otro paso, y se ejecutó el ascensor.
afectando el muro medieval, antes de que se diese la voz de alerta, o más bien de celebración. Explica Morato, en el momento en que vieron que nos estaba apareciendo tras la tabiquería que se estaba repicando. Porque, recuerda Pujades, se tenía la idea de que simplemente la corte del Veguer había sido demolida. Hechos consumados, aunque el director del MUBA considera que tampoco habría existido otra alternativa. Debido a la prioridad absoluta que da el actual código de edificación a las medidas de accesibilidad y seguridad, Roca destaca lo que se ha salvado, modificando con gran sensibilidad el proyecto arquitectónico inicial para hacerlo visible y visitable y que forme parte del recorrido del museo. Con una señalización que explicará ese desconocido edificio desaparecido de la ciudad y su evolución desde la Edad Media al siglo XXI. ¿Qué fue ese nuevo elemento patrimonial del MUBA? A la derecha del visitante, un muro del siglo XI. Con una ventana tapiada. Corresponde a la ampliación que se hizo cuando ganó importancia la figura del Veguer como oficial representante de la autoridad judicial y gubernativa del rey en la ciudad. Para su sede, la curia judicial y al mismo tiempo prisión de la ciudad, había heredado el castillo de los vizcondes, que habían convertido el portal fortificado romano en el denominado Castelbell, que dominaba la puerta norteste de la ciudad. La dinastía de los vizcondes de Barcelona merece una historia aparte, o más bien una novela o una serie que desharía algunos mitos de los tiempos de la Reconquista, tras desafiar sin éxito el poder de los condes, cuya progenie fue prosperando hasta llegar a Felipe VI. Esa dinastía paralela y malograda se extinguió después de que Reverter y se exiliase como mercenario del sultán de Marruecos. Uno de sus hijos volviese para hacerse templario y el otro se convirtiera al Islam con el nombre de Ali ibn Reverter. Fin del paréntesis. La otra mitad corresponde al siglo XVI, mientras al parecer las mazmorras se situaban en las torres romanas y las dependencias judiciales en la ampliación medieval. El patio de estas era usado por los presos y en ese siglo se empezaron a levantar nuevas plantas frente a la calle Veguer para albergar dependencias de la cárcel, como las estancias para las mujeres, enfermería o una capilla, operación a la que podrían corresponder los restos más modernos. Los visitantes verán también ladrillos modernos que tapian una puerta de la que se desconoce el uso. Huecos de vigas que se encajaron en el muro, rellenos de mortero para estabilizarlo. Se ha optado para la parte descubierta ahora, a diferencia de la visible hasta ahora, por una restauración que muestra las heridas del tiempo, en lugar de disimularlas con criterios estéticos. Explica Roca, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Patrimonio y el Servei d'Arqueologia. Pero la historia aún no ha acabado. El muro podría seguir en el subsuelo romano, en forma de cimientos que podrían seguir explicando la cronología del edificio si algún día se explorasen.